Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en esta ocasión donde por supuesto, como lo hacemos todas las noches, tenemos noticias para ustedes, pero además tenemos a un invitado especial, Jorge Nieto Montesinos, peruano, consultor internacional en gobernabilidad democrática, nos acompaña y con él vamos a hablar de muchísimos temas muy importantes para nuestro país. Emilio, buenas noches. Una muy buena noche, María Luisa, y sí, gobernabilidad democrática. Algo que define lo que usted ha estudiado, los años que tiene de experiencia. Jorge, ¿cómo está la gobernabilidad? ¿Qué tan democrática está en un país como el nuestro, Guatemala? Que le da la bienvenida, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Al hacer la distinción que acabas de hacer, en realidad has entrado directamente al meollo del problema, porque la gobernabilidad y la democracia obedecen a principios distintos. La democracia obedece al principio una persona, un voto. La gobernabilidad responde al principio del poder efectivo. Frente a la democracia, mi voto y el voto del dueño de una televisora, por ejemplo, es exactamente el mismo, uno. Pero frente a la gobernabilidad, mi poder y el poder del dueño de una televisora es absolutamente dispar. Él tiene un poder efectivo, yo apenas mi voto. Entonces, siempre la gobernabilidad democrática, cuando queremos unir los términos, es un tema conflictivo. En Guatemala y en cualquier país del mundo, por su propia naturaleza, es un fenómeno que genera fricciones y hay que estarlo permanentemente, cotidianamente, construyendo para que sea viable la solución de los conflictos de las sociedades. Bueno, vamos a hablar de esos temas precisamente, gobernabilidad, democracia y lo que estamos viviendo en nuestro país y vamos a compartir con nuestro invitado esta noche y con ustedes, por supuesto, información importante y de ahí vamos a ir conversando. Queremos, en primer término, hablar como en la audiencia de primera declaración de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, sindicado de liderar una estructura dedicada al lavado de dinero y de financiar partidos políticos, se rompió el silencio. Dice que sí conoce a los hermanos Barquín. En medio de la audiencia de primera declaración de la red dedicada a lavar dinero y financiar partidos políticos, Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, rompió el silencio y dijo que no quiso suicidarse, como su abogado lo planteó al juez. Además, mencionó que fue financista de la Gran Alianza Nacional Gana. Comentaron que usted intentó quitarse la vida, no sé si... No, son mentiras. Ah, bueno, eso fue que lo dije. No, en ningún momento, ¿Usted le dio dinero a los diputados, señor Francisco? Mire, yo soy financista de la Gana y se ha hablado mucho de eso y la verdad que es triste en Guatemala. Piensan que de ese dinero se dieron grandes cantidades. Si usted escucha de las escuchas telefónicas, realmente da tristeza a Guatemala. No con la Gana porque desde la época de Óscar Berchet, pues yo simpatizo con la Gana. Sí, con Jaime Martínez en especial, para que de tiempo. ¿Cómo lo conoció a él? Es conocido, ustedes lo saben, es diputado durante ya 4 periodos, creo que ahorita. En las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, los parlamentarios Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín ayudaron a coordinar el lavado de dinero de esta red y a través de Edgar Barquín, vicepresidenciable del partido líder, cuando él era presidente del Banco de Guatemala. Chico Dólar aceptó ser amigo de los hermanos Barquín. ¿Cuál era su relación con Edgar Barquín? Miren, la verdad, como le digo, una relación de amistad. Se ha dicho que él me daba, yo le daba en ningún momento, solo amistad nada más. ¿La amistad tiene en riesgo el binomio del partido líder ahora? ¿Qué opina de eso? ¿Por qué va a tener riesgo? Si no, para empezar, yo no soy financista de ellos. El Ministerio Público solicitó el antejuicio para los diputados Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín, así como para el vicepresidenciable del partido líder Edgar Barquín. Pero será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia el que decidirá si los entra a conocer mañana en reunión de pleno. La audiencia continúa y se espera que el Ministerio Público presente las escuchas telefónicas que vinculan a estos funcionarios con la estructura de lavado de dinero y política. Por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y Bayón Secaída. Por otro lado, el comisionado Iván Velázquez responde a las solicitudes de antejuicio y protestas que Líder orquesta para intentar frenar las investigaciones contra miembros de ese partido. Velázquez calificó de perversas estas acciones.
El partido líder intenta desenfrenadamente evitar que más de sus integrantes caigan por actos de corrupción. 7 diputados y el candidato a la vicepresidencia afrontan proceso de antejuicio en estos momentos, algo que ellos han catalogado como judicialización de la política. Llevando el tema de la política de una manera que no deberíamos de llevarla, se está judicializando la política y eso no debería de ser. Pero el comisionado Iván Velázquez niega rotundamente que se trate de investigaciones dirigidas y agrega que el término está mal empleado, pues no por investigar a políticos se judicializa la política. Cuando se investiga a un religioso, no se está judicializando la religión, o cuando se investiga a un médico, no se está judicializando la medicina. Es un interés en desviar negativamente el enfoque para decir que es una persecución política. Además, Líder, a través de la Asociación de Juristas de la Nación, solicitó antejuicio contra la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velázquez, quien señaló este hecho como un intento de ejercer presión sobre las autoridades que investigan. Desafortunadamente, este es el mal uso, el uso perverso de un instrumento como la denuncia que debe tener todo ciudadano, con un propósito muy claro de intimidar. Para esta semana, Líder intentará movilizar a sus simpatizantes a nivel nacional en protesta contra las investigaciones que se han realizado por hechos de corrupción. Velázquez agregó que cualquier hecho que se dé en el marco de esta protesta es responsabilidad de quien convoca. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. El diputado de Líder, Manuel Barquín, contraatacó los señalamientos de la CICIG luego de ser acusado de pertenecer y ayudar a una estructura criminal encargada de realizar operaciones de lavado de dinero. Veamos lo que opinan nuestros seguidores en las redes sociales. Buenas noches, en esta ocasión preguntamos a nuestros seguidores su opinión acerca de esta noticia que acabamos de ver. Veamos el comentario de William Castañeda. Él escribió: ya a los diputados se les perdió la confianza y dejaron de ser personas de respeto. Ahora los vemos como los ladrones y saqueadores de Guatemala. Julio Monterroso publicó: las pruebas son claras, son escuchas telefónicas. La CICIG no tiene por qué inventar cosas. Estos personajes son corruptos y después se indignan al quedar al descubierto. Creen que ya tienen el puesto asegurado, aunque habría que investigar por qué están tan seguros de llegar al poder. Giovanni Marroquín opinó: con razón los diputados andan rodeados de guardaespaldas. Si con dinero robado al pueblo los pagan y ahora resultan ofendidos con las pruebas que presenta la CICIG. Nosotros apoyamos el trabajo de esta institución. Tejada comentó que Manuel Barquín aclare su situación como cualquier ciudadano, no a través de la sombra protectora del antejuicio. No sabemos por qué el retardo para retirarle la inmunidad. Es un gusto compartir con usted las opiniones de algunos de nuestros seguidores y recuerde que usted también puede participar visitando nuestra página web www.guatevision.com, así como nuestras páginas de Facebook y Twitter. Soy Silvia María Corso, los espero mañana. La cúpula empresarial se pronunció contra la manifestación que busca realizar el partido Líder, en el que catalogó como presión externa a los operadores de justicia por los señalamientos que hizo el Ministerio Público y CICIG contra el vicepresidenciable de ese partido, Edgar Barquín. Si alguien tiene problemas con la justicia, debe de acudir a los órganos jurisdiccionales y defender ahí su caso. Y por el otro lado, separar temas que tienen que ver con el ordenamiento jurídico y temas que tienen que ver con asuntos políticos. Nosotros creemos en CACIF que es muy desafortunado estar pretendiendo resoluciones judiciales vía una presión pública con manifestaciones. Otro antejuicio fue solicitado al Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial en contra de José Inés Castillo Martínez, diputado de Líder Democrática Renovada, Líder. La solicitud fue planteada por el inspector general del Tribunal Supremo Electoral y es sindicado de delitos electorales por disfrazar un mitin político en una celebración del Día de la Madre y entregar vales de combustible. La solicitud de antejuicio fue enviada al Juzgado Segundo de Instancia Penal y este a su vez se abstiene de conocerlo para que el expediente sea trasladado a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, la cual preside el magistrado Ranulfo Rojas Cetina. En reunión de pleno de magistrados decidirán darle o no trámite. Bueno, hemos visto en estas noticias que nos antecedían precisamente la situación que vive Guatemala, mucha denuncia en relación al involucramiento de estructuras criminales en la política,
al financiamiento de partidos políticos y demás. Y ante esto se hace una propuesta a la ley electoral y de partidos políticos. Y precisamente el señor Nieto llega a Guatemala y da una conferencia en relación a esto. ¿Cuál es su opinión de esta situación que vive Guatemala en este momento? Bueno, lo primero que habría que decir es que la situación que vive Guatemala no es solo guatemalteca. El fenómeno del crimen organizado y de los distintos tipos de bandas criminales dedicadas a distintos tipos de tráficos, el más notorio el tráfico de las drogas, pero no solo, hay tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de producción ilegal de tala de bosques o de oro, ¿no? Es un fenómeno generalizado. Y ya tenemos en la región suficientes experiencias de cómo acometer ese problema. Yo veía ahora las noticias que ustedes estaban pasando por la pantalla y recordaba cómo en Colombia, que fue probablemente uno de los países que primero vivió con fuerza este fenómeno, el origen de la victoria colombiana sobre las bandas criminales fue lo que yo denomino un pacto de los justos. No importa si usted es conservador, no importa si usted es liberal, no importa si usted es izquierdista, o empresario o dirigente sindical. Lo importante es que todos aquellos que no están comprometidos con las redes criminales defiendan su sociedad y su Estado. Y para eso requieren un pacto que incluye, entre otras cosas, reformas políticas, que son fundamentales para preparar tanto al estamento dirigente de la sociedad como a los estados para poder hacer frente a un fenómeno que es de una envergadura que muchas veces rebasa la capacidad de acción de nuestros estados. Y eso está pasando en casi todos los países de la región. O sea que estamos en un camino, ¿no? Tenemos que salir a corte, pero vamos a regresar platicando con usted, Jorge, todavía. La Policía Nacional Civil tiene intención de darle alguna noticia muy importante en esta noche, así que usted la debe seguir con nosotros, así que no se vaya. Y es que la PNC se desplegará mañana a partir de las 2 de la tarde en la capital por manifestaciones del partido Líder. Ya regresamos con esa información. Tenemos más esta noche. Fuentes oficiales y del partido Líder han confirmado que la protesta convocada por esta organización se realizará mañana a partir de las 2 de la tarde para manifestar en paz el respaldo al vicepresidenciable Edgar Barquín. La misma culminará, dicen, con una vigilia. El director de la Policía Nacional Civil anunció que las fuerzas de seguridad estarán en alerta durante todo el día. El partido Líder solicitó permisos ante las autoridades para desplazarse desde las 2 de la tarde. En el plan se contempla la presencia policial en el Obelisco, la Corte Suprema de Justicia y el Parque Morazán. Pues como la información del partido está oficializada que va a ser el día de mañana a partir de las 14 horas, pues nosotros vamos a estar alertas desde primera hora. Tomando en cuenta antecedentes del pasado, como el recordado Jueves Negro, el director aseguró que en el eje principal de la concentración serán destacados elementos policiales sin armas de fuego, como medida de seguridad y para evitar que se salga de control. Nosotros como fuerzas de seguridad tenemos 3 anillos de seguridad y el primero o el principal vamos a tener personal que se mantendrá llenando las características que hasta el día de hoy hemos desarrollado en cada uno de nuestros operativos y en cada una de las manifestaciones que se han tenido, pues que han sido varias, que es personal sin arma de fuego y con el uniforme gris perla, y la intención es que se garantice la seguridad de las personas y que no haya confrontación y que no haya agresiones. Otros puntos serán habilitados, pero estos dependerán del avance de las concentraciones. Lo que sí es evidente es que las bases del partido Líder pretenden respaldar al vicepresidenciable de esa organización, Edgar Barquín, quien recientemente fue señalado de ser protector de Francisco Morales, alias el Chico Dólar. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. De hecho, la militancia del partido Líder en los diferentes departamentos están a la espera de que la dirigencia nacional defina el día de la protesta anunciada para esta semana, como ya lo decíamos en la nota anterior. Por el momento, solo se están haciendo reuniones en todo el país, atentos a cualquier llamado. Hasta el momento ningún movimiento ni logística se ha podido observar en la mayoría de los departamentos del país. Cuando se les pregunta a los empresarios del transporte de Quetzaltenango, Atabarapaz, Quiché, Suchitepeques, Huehuetenango sobre la posible movilización de personas a la capital para esta semana, ellos aseguran que trabajarán con normalidad, transportando personas en los horarios que les corresponde.
En Bajarapaz trascendió una reunión de la dirigencia del partido líder y en Salamá hablaron de una posible movilización desde muy temprano mañana miércoles hacia la capital para participar en una vigilia. Sin embargo, informaron a los participantes estar atentos ante cualquier cambio de última hora. En Quiché esta tarde se supo de la contratación de varios buses en los municipios de Nevaj y Zacualpa para movilizar gente. Nadie ha confirmado si será mañana o será hasta el jueves cuando estas personas viajen, pero manifestaron que la población está dispuesta a viajar en cualquier momento. En Jutiapa esta tarde la dirigencia del partido se reunió para tratar el tema. Sin embargo, debido a que los líderes nacionales no han oficializado el día de la protesta, tampoco pudieron concretar la logística para viajar a la capital. Lo que sí dejaron en claro es que viajarán cuando se les llame. En Quetzaltenango, cada candidato está organizando a sus simpatizantes, pero aún desconocen el día que viajan porque no se les ha informado con exactitud cuándo se realizará esta protesta. Y la Alianza Obrera Campesina, vinculada al partido líder, realizó hoy bloqueos en distintos lugares de la capital. Uno de ellos fue en la 30 Avenida y Calzada Roosevelt, en la zona 11, donde más de 300 personas bloquearon las 2 vías de esta transitada arteria, con el fin de exigir a la CICIG el listado de financistas de partidos políticos. Sebastián García, dirigente, solo esperaba una llamada telefónica para quitar el bloqueo, mientras las fuerzas de seguridad se presentaron al lugar y los manifestantes forcejearon con la seguridad por unos instantes. Luego se dio la orden de liberar el paso. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala llama a los simpatizantes del líder que están siendo convocados a manifestar en la capital para que no ataquen a los periodistas que van a cubrir esta actividad. La Junta Directiva de la APG, ante el anuncio de la manifestación convocada por el partido líder en apoyo a sus candidatos señalados de actos de corrupción que incluye a su vicepresidenciable Edgar Barquín, tras diversos informes que indican que se estaría alentando a sus seguidores a hostigar e intimidar a periodistas que den cobertura a la marcha, la máxima entidad de prensa en el país hace un llamado al partido. Nosotros hacemos un llamado al partido líder para que sea una manifestación pacífica, que se mantenga en el orden y sobre todo solicitamos que haya respeto al ciudadano, que haya respeto a la propiedad privada, que no vaya a existir vandalismo en la manifestación, que sea algo pacífico. La APG considera que la manifestación podría tener resultados similares al del Jueves Negro y Viernes de Luto, cuando en 2003 hordas del partido FRG agredieron, persiguieron y amenazaron a reporteros, dejando como resultado un periodista muerto. Nosotros pensamos que los medios de comunicación que no son afines al partido líder, pues tendrán que tener una estrategia muy especial. Es decir, sabemos que quienes vayan a realizar la cobertura del evento van a ser filmados, van a existir cámaras. Entonces nosotros pedimos al partido líder que por favor se respete la libertad de expresión. La APG considera que ningún escenario o crisis justifica la limitación al derecho de informar y ser informado. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Marvin Pérez. Para Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, los bloqueos generan pérdidas económicas y esto lo debe solventar las autoridades. Realmente es muy grave que sigan cometiendo estos hechos delictivos, que no nos permitan desarrollar nuestra vida normalmente. Los daños económicos son tremendos y ciertamente se afecta toda la legalidad del país con la comisión de estos hechos delictivos. A mí no me merece ningún crédito las exigencias que ellos tienen, porque alguien que comete hechos delictivos para ser escuchado, lo único que se tiene que hacer es capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Existe una diferencia sustancial entre una manifestación producto de la indignación general y una de carácter clientelar. Esto lo señaló Frank Larue, ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión en relación a la convocatoria realizada por el partido líder. Es importante hacer la diferencia entre lo que han sido las movilizaciones legítimas del pueblo de Guatemala, que surgen de su indignación, de la expresión de su indignación y de su voluntad personal de expresarla,
ante los líderes políticos a lo que son las movilizaciones pagadas de los partidos. O sea, que un partido haga una concentración y un líder político haga una concentración es válido y correcto. Si esa concentración es una concentración voluntaria, es de simpatizantes que por su propio deseo van. Pero cuando un partido político se aprovecha de lo que yo llamo lamentablemente la precariedad económica del pueblo de Guatemala, porque en Guatemala hemos permitido que bolsones de la población lleguen a niveles de pobreza tan grandes que el poder hacerse algunos centavos para ir a una manifestación significa mucho en su economía familiar. Entonces es muy fácil para un partido que maneja recursos poder financiar a estas personas y ponerles transporte, ponerles almuerzo, darles algún obsequio, una gorra, una playera, una cubeta o algo, y llevarlos a la capital a manifestar. Eso a mí me parece que más bien es ofensivo al pueblo de Guatemala, porque es utilizar la pobreza del pueblo en contra del mismo pueblo, para engañar al mismo pueblo, para darle impresión de que pueden reunir 100,000 personas y demostrar que tienen fuerza, cuando lo que reunieron fue a 100,000 pobres y demostrar la pobreza del país. Mantener la democracia en medio de una coyuntura polarizada es un reto para la sociedad guatemalteca, pero es posible. El tema lo abordan diferentes organizaciones en el marco de un seminario en pro de la democracia. Miguel Salay nos amplía. Según el ex relator de la ONU, Frank Larroé, aún en la crisis se puede lograr democracia. Estas opiniones y otras se plantearon en un seminario que lleva el mismo nombre y que pretende darle mayor validez a las protestas sociales, encaminando las demandas a un solo fin, que en este caso es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y yo creo que sí es el momento en que el pueblo de Guatemala empiece a reflexionar sobre qué tipo de democracia quiere, porque a veces nos quedamos en la crisis. Y yo creo que hay que continuar las movilizaciones, que han sido un ejemplo de ser movilizaciones multisectoriales y pacíficas. Y me parece que hay que incrementarlas y la presión al Congreso hay que aumentarla masivamente. Pero creo que además de manifestarse frente a la crisis y expresar la voluntad del pueblo, hay que tener una salida. Y el objetivo en este momento es uno, es apoyar el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral planteó al Congreso sobre reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Agregó que lo más importante de momento es que independientemente de si se aplican o no los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, aprobar las enmiendas debe ser la prioridad. De la misma manera, el concejal de la UNESCO para Latinoamérica expresó la preocupación por tratar de buscarle salidas viables a la crisis y destacó el papel de la prensa en una sociedad polarizada por la constante de corrupción. El tema es cómo se logra hacer una verdadera superación de estas crisis sin que los elementos centrales de una democracia estén perjudicados por este proceso, ¿no? Entonces, primero es eso, no es que el problema no es tener o no tener crisis, es cómo se enfrentan las crisis, ¿no? Y informar con pluralidad de voces, informar de una manera amplia, y para eso algunas condiciones son importantes. Una de ellas, central, es que ustedes puedan ejercer su trabajo con seguridad. O sea, si hay manifestaciones, que es importante, hay protestas, que estas protestas que sean pacíficas sepan a proteger el trabajo de los periodistas. En el seminario aportan sus ponencias instituciones como Demos, Flaxo, INSEP y la Comisión para la Convergencia Nacional para la Reforma Política, entre otras organizaciones. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Vamos a retomar un poco el tema acerca de lo de la marcha o la manifestación que se espera del partido líder. Jorge, como usted le han de haber puesto en contexto un poco, el partido líder está siendo pues señalado en algunos de sus miembros, incluyendo el vicepresidenciable, de cuestiones de corrupción, que es contra lo que se está moviendo todo el país en contra de. La respuesta del partido líder es convocar, de lo que ellos dicen podrían ser 100,000 personas, muchos lo dudan, pero digamos que viniera esa gente a manifestar. ¿Cree usted que esa es una respuesta adecuada a lo que en realidad se está esperando o como debería de responder líder en realidad? Como les decía hace un rato, esto no ocurre solo en Guatemala. Y a mí me hicieron la pregunta en relación a un caso parecido en el Perú, que es mi país. Y yo respondí diciendo que a mí me gustaría vivir en un país en el cual cada vez que a un líder político lo acusan de algún acto indebido, de corrupción o cualquier otro, este se ponga directamente a órdenes del juez para que sea su honorabilidad absolutamente defendida en términos judiciales. Yo creo que un chantaje, lo ha dicho muy bien Jorge Briz, el presidente de la Cámara de Empresarios, me parece a mí, que sobre temas de legalidad no hay chantaje posible. Si hay razones
suficientes, si hay indicios razonables de que se han cometido delitos, eso se resuelve en la esfera judicial. Eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho o la aplicación de la ley no depende de mayorías o minorías, depende de la aplicación de la ley. Y creo que sería muy bueno que nuestros líderes aquí o en cualquier parte le dieran el ejemplo a la gente de que cada vez que hay ilícitos es el juez el que debe resolver. Eso es construir democracia, eso es construir Estado de Derecho. Y es que para muchos, perdón María Luisa, para muchos es como tocar una llaga. Hace algunos años el señor Ríos Montt en su momento salió en una conferencia de prensa diciendo que iban a venir sus bases a manifestar porque no lo dejaban participar y que entonces si se salía de sus manos y podrían haber cosas que no eran adecuadas, cosa que sucedió. Es recordado por todos y mal recordado de ese Jueves Negro, ¿ya? Donde hubo la muerte de un periodista y cosas desastrosas. Si eso le pasara, ¿cuál sería el precio que pagaría el líder si en caso se le fuera de las manos esa manifestación? Yo creo que deberían estar pensando muy seriamente esa manifestación. Primero porque sus motivos son, por lo que he escuchado decir al líder empresarial, son una suerte de presión sobre la acción de la justicia o la posible acción de la justicia. Ese motivo ya me parece a mí en sí mismo es deleznable. Pero luego, si además de eso ocurriesen eventos de violencia o de confrontación que vayan más allá, digamos, de los cauces democráticos, yo creo que el costo para los que convocan sería muy alto. Por una razón muy sencilla, yo lo que percibo estos días en Guatemala es una indignación a flor de piel, como si se hubieran acumulado muchos agravios en el alma de la gente y ellos estuvieran muy sensibles, muy indignados frente a una situación que ya es intolerable. Si a eso le añadimos el agravio del chantaje, creo que puede haber un costo político muy alto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa de este movimiento clientelar, podríamos decir, pero vamos a rescatar la participación ciudadana, de lo que usted ha hablado hace muchos años ya y que pues está, por supuesto, en la voz de todos los guatemaltecos, en esa conciencia que parece despertar. Hacemos una pausa, pero regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy, en el Congreso de la República, continúa la discusión a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En la discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la Comisión de Trabajo acordó sancionar a los medios de comunicación que hacen pautar a partidos políticos que hayan sobrepasado el techo de campaña y fijó que el voto en el extranjero entre en vigencia a partir de 2019. Pero en relación a que el voto nulo sea vinculante y la equidad en el acceso a medios de comunicación, decidieron dictaminarla tal como lo envió el TSE y que sea el Pleno quien decida si se le hace alguna enmienda. En lo que no han logrado acuerdos es en relación al proceso de revisión, pues el diputado de Todos, Roberto Alejos, propuso que las reformas entren en vigencia inmediatamente, atrasando las elecciones para noviembre. Ustedes pudieron ver cómo salieron corriendo en el momento que anunciamos lo de la afiliación y en el momento que pedí la palabra para pedir que la ley entre en vigencia de manera inmediata para poder suspender las elecciones y atrasarlas. En ese momento separaron la mayoría de diputados y salieron corriendo, rompieron quórum. Lo que se acordaron fue bajar el techo de campaña a la mitad, siempre y cuando se aprueben los artículos del financiamiento y del tiempo de campaña. Porque si van a pasar los artículos en donde va a existir un financiamiento para los medios televisivos o radiales, lógicamente se puede compensar eso con bajar el techo presupuestario. Mañana los diputados terminarán de revisar las reformas para elaborar el dictamen que deberá ser trasladado al Pleno. Entre la discusión quedó pendiente la forma de evitar el transfugismo político. Entonces cerraríamos nuevamente a conocer lo que quedó pendiente el día de hoy, las propuestas que tienen algunos de adicionar o modificar algún otro artículo que ya habíamos visto o alguno nuevo. Ya estaríamos leyendo el articulado finalmente y esperaríamos pues ya mañana ponernos de acuerdo ya para la firma del dictamen. Para que las reformas sean aprobadas se necesitan 105 votos, los cuales no se alcanzan en el partido líder. En la Comisión de Asuntos Electorales, los diputados del líder que la integran no han participado en la discusión, a excepción de Mirma Decoro, por ser la presidenta. El otro temor es que los diputados en el Pleno le hagan nuevas enmiendas a los artículos y se desvirtúe la propuesta inicial. Se supone que vamos a entrar el dictamen con flat, sin tocarlo. Si se supone que para eso había un representante de cada partido, esperamos que no va a haber sorpresas, ¿verdad? Y que todos los partidos cumplan, ¿verdad? Y si no, la población va a poder juzgar. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera, Daniel Ramírez y Héctor Chutuc.
Y en la sede central del Registro de Ciudadanos se han cancelado 6 inscripciones de candidatos a cargos de elección por haber sido revocado el finiquito. De momento figuran inscritos 22.400 candidatos a cargos de elección. En la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral se han cancelado 6 inscripciones de candidatos a cargos de elección popular por haber sido revocado el finiquito. Pese a eso, tras hacer uso de las impugnaciones, aparecen aún en la lista de 22.400 candidatos inscritos hasta hoy a cargos de elección. El de Salvador Gándara es uno, el de la diputada Julia Maldonado es otro, y no recuerdo el tercero cuál es. Mientras las candidaturas están en suspenso, será el Pleno del Tribunal Supremo Electoral el que debe decidir si son inscritos o se mantiene la decisión del registro. El Pleno ahorita ha recibido tal vez unos 5 o 6 recursos de nulidad. En general se han presentado, con nosotros, se han presentado aproximadamente como 10 recursos de nulidad, de diferentes cargos, más que todo de corporaciones municipales. Mientras tanto, la Delegación Departamental de Guatemala reporta 140 corporaciones municipales inscritas para participar en los 16 departamentos. En cuanto a no haber presentado la constancia transitoria de inexistencia de cargos que emite la Contraloría, está la del candidato a alcalde por el Partido UNI en Villanueva y del Partido Movimiento Reformador en el municipio de San Miguel Petapa. Todas las que fueron revocadas por finiquito, se les aplicó también el criterio del artículo 113 constitucional, porque el finiquito es una forma de acreditar su honorabilidad o su honestidad en el manejo de fondos públicos. Si no tiene finiquito, pues no tiene acreditada esa calidad, y entonces se ha aplicado ese criterio ahí también. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. El binomio 13º en recibir credenciales fue el de José Ángel López y Pedro Miguel Lamport, quienes competirán por la presidencia y vicepresidencia respectivamente en el partido Encuentro por Guatemala. Un grupo de simpatizantes acompañó a la organización política con pitos y banderas a la sede del tribunal, donde quedaron oficialmente inscritos. De momento, la única inscripción de binomios presidenciales que fue rechazada es la de Suri Ríos por el partido Viva, que aún se mantiene en suspenso, luego de que el registro y el pleno confirmaran que ella tiene prohibición constitucional para participar. El candidato a la alcaldía de la ciudad por el partido Visión con Valores, Luis Enrique Cruz, recibió la credencial que lo acredita como contendiente para la elección de la Corporación Municipal de la Metropolitana. Cruz competirá por la vara edilicia junto a 8 candidatos para arrebatarle la municipalidad al 4 veces alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú. No me metan a mí dentro del combo de los políticos tradicionales. Yo soy un ciudadano responsable, desesperado por la situación. Debemos de hacer un cambio y eso implica, y hago un llamado a los demás candidatos a la alcaldía de la ciudad, que entreguen sus planes de administración municipal. Solo así es que el ciudadano puede constatar y ejecutar y además revisar si hay propuestas serias. Lo que debemos de provocar primero es un mantenimiento. Les mencionaba, la red de distribución de agua, la última vez que se le dio un mantenimiento fue en la época del Chino. Y antes de eso, ninguno fue Coló Margueta. Los fondos, hay presupuestos de 2.500 millones de quetzales. Además, pregunten ustedes a la municipalidad qué se está haciendo con los fondos de los fideicomisos. ¿Hay alguno de ustedes que sepa cuánto dinero existe en los fideicomisos? Dinero seguramente hay. Y lo que yo pienso con la edad es que esa es la diferencia que tengo yo con Álvaro Arzú. Él tiene 70 años y yo tengo 33. El tiempo está de mi lado. Por otro lado, el presidente Rudy Marlon Pineda y el vocal 2, Jorge Mario Valenzuela, se excusaron de conocer el recurso de nulidad planteado ante la negatoria del registro de ciudadanos de inscribir al expresidente Alfonso Portillo. La excusa fue porque conocieron la extradición de Portillo en la sala de apelaciones, donde fueron jueces. Será hasta mañana cuando el Pleno se vuelva a reunir y llame a los magistrados suplentes para conocer si aceptan o confirman la no inscripción del exmandatario condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, lo que a criterio del registrador de ciudadanos pone en duda los aspectos de honradez, idoneidad y capacidad que contiene la Constitución a aspirantes a cargos públicos. El grupo de manifestantes que se instalaron desde el pasado jueves frente al Tribunal Supremo Electoral se retiraron. Esto luego de que el tribunal confirmara que se mantiene la cancelación de la inscripción a la alcaldesa de San Benito Petén por carecer de finiquito. Ayer fue notificado por el Tribunal Supremo Electoral donde no lo admitió, fue rechazado el recurso de nulidad y creo que como consecuencia de eso los señores que estaban manifestando aquí al frente se retiraron.
No sometía si quedó inscrita. No, el recurso de nulidad que ella planteó para que se le volviera a inscribir fue rechazado. No conozco al detalle la resolución, pero se me ha comunicado que fue rechazado porque ella como candidata no tiene legitimidad para plantearlo. Es el partido quien debe plantear el recurso. Y hoy al mediodía un ciudadano se instaló en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, donde comenzó a escribir sobre una manta mensajes sobre la coyuntura que atraviesa nuestro país. El ciudadano dijo que emprendió esa forma particular de manifestar en rechazo al sistema político y ha escrito mensajes en vivo en las manifestaciones en el Parque Central, donde inició. Luego se trasladó al hotel donde el comisionado de la CICIG rendía un informe sobre más casos de corrupción la semana pasada. Y ahí ha estado en el Congreso. El hombre de los mensajes en mantas manifestó su rechazo a la movilización que el partido líder planea esta semana bajo la excusa de la judicialización del proceso electoral. Lo veo como un puesto de avanzada por lo que va a pasar entre el jueves y viernes, según lo anunciaron los líderes del líder, acerca de movilizar personas para supuestamente pronunciar en contra de los enjuiciamientos que tienen en su contra. El mensaje, como decía, dice que el mundo entero sepa que en Guatemala no se está judicializando la política, pero sí se está enjuiciando a los corruptos, ratas traicioneras, vendepatrias, disfrazados de políticos dignatarios. Hemos compartido con ustedes y con nuestro invitado Jorge Nieto Montesinos un poco una fotografía de esta campaña electoral que ya inicia y que para algunos, ante la posibilidad de unas reformas a la ley electoral que solicitan se implementen al menos algunas antes de estas elecciones. En su opinión y en su experiencia, ¿sería esto aconsejable para nuestro país? Que haya reformas políticas, sin duda. Ya en este momento uno percibe un cambio en el ánimo de los guatemaltecos. Lo comentaba en el intermedio, yo percibo una cosa medio festiva, medio erótica y al mismo tiempo medio preocupada también por un futuro que aparece como sin una salida construida. Y por tanto, una reforma política me parece que es imprescindible, que le dé salida a esa movilización, a esa indignación, a ese enojo. Ahora, he escuchado propuestas de Asamblea Constituyente, de Asamblea Nacional Constituyente, de postergación de las elecciones, de, en la práctica, cancelación del proceso electoral para que con una nueva ley vigente se establezca nuevamente el proceso de inscripción y registro de candidaturas. Es decir, hay muchas alternativas en juego en el debate público guatemalteco y es la hora de los políticos y de los políticos de la sociedad que proteste en las calles para que construyan juntos una salida. ¿Pero conviene antes de las elecciones? Bueno, eso depende de lo que los actores hagan. Es decir, si hay un pacto generalizado en donde se ve la importancia de las reformas políticas, la importancia de la demanda, puede hacerse. Pueden discutir si valen para este proceso o si valen para los subsiguientes, pero me parece que es imprescindible que la movilización de las últimas semanas encuentre una salida política. Y esa salida política es siempre una construcción de los actores que están, digamos, colocando sus temas en la discusión pública, ¿no? Van 13 semanas constantes en las que la ciudadanía ha dicho no más corrupción, entre muchas otras cosas. Sin embargo, al parecer, para algunos políticos, entre comillas, como que el mensaje no les llega, como que no saben cuál es el diagnóstico de una ciudadanía. Si le pudiéramos pedir a usted en esta noche, a manera de resumen de su visita con nosotros aquí en Noticiero Guatevisión, ¿cuál sería el diagnóstico que usted daría de la ciudadanía guatemalteca para que el político entienda lo que se está jugando en este momento? Porque algunos están tan cómodos con sus redes de mañosidad que tienen metidas, algunos como que no reaccionaran. ¿Cuál sería el diagnóstico que usted le daría a ellos para decirle, así está la ciudadanía, cuídese de? Bueno, la impresión que yo tengo es que la situación no va a volver a ser la de antes. Que se ha instalado una demanda y un reclamo, que la gente se ha visto cara a cara en las calles y que ha encontrado las bondades de la participación pública. Eso no tiene retroceso. Eso se puede
eventualmente encontrar un recodo de remanso o puede, digamos, aquietarse un tiempo, pero la ciudadanía activa va a estar allí. Es irreversible. Y los políticos que no se adecúen en su comportamiento y en su acción y en su discurso a esas nuevas demandas de una sociedad civil transformada están condenados a perecer. Serán como los dinosaurios, que finalmente desaparecerán. Porque creo, yo percibo eso por lo menos, en estas horas, en estos días, un cambio, creo, irreversible. No solo en el estado de ánimo de lo que hablamos hace un poco, sino también del nivel de conciencia. La gente está discutiendo si la reelección es buena o no es buena. Está discutiendo si el voto nulo debe ser inscrito o no debe ser inscrito en el voto. Si debe haber tal o cual forma de organización política. Es decir, están discutiendo los temas medulares de la reforma política. Uno puede estar de acuerdo con algunas cosas o con otras no. El hecho es que hay ahí un nivel de conciencia nuevo. Y he visto con sorpresa, porque he revisado, digamos, filmaciones y tal, la importante participación de las mujeres y de los jóvenes. Eso es un elemento nuevo. Hay sectores que antes eran como indiferentes al proceso político y hoy están allí participando. Me contaban de padres o madres que consultaban sobre si podían o no ir con sus hijos a alguna de las demostraciones públicas. Bueno, eso habla de un estado de ánimo totalmente cambiado. ¿Cuándo se iba a pensar que un padre de familia estaba considerando la posibilidad de asistir a una manifestación con sus hijos? Eso está ocurriendo hoy día. El momento que está viviendo Guatemala no es un momento usual, no ocurre siempre. Hay pocos momentos plásticos en la historia de los países. Momento plástico, momento en el cual la historia puede ser moldeada, en donde se le puede dar forma a la vida institucional en una o en otra dirección. Y lo que esperamos todos en América Latina, en el Perú, pero creo que en todo el continente, es que Guatemala nos dé su lección. Porque este capítulo ha sido vivido en otros países también. Miren lo que pasa en Brasil hoy día. Una movilización muy intensa y un enojo muy grande porque se han encontrado esquemas de corrupción allí donde se suponía no debería haberlo sabido, el Partido de los Trabajadores. Este fenómeno de erosión del dinero de Petrobras, la empresa del petróleo brasileño, estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de dólares que eran dedicados a corromper a diputados, a lograr votaciones y a realizar campañas políticas y electorales. Pero podemos mirar otros casos en la región, sin ir muy lejos de mi país. Yo vengo de un país en el cual tengo un presidente preso, entre otras razones por peculado, Alberto Fujimori. Tengo un presidente un expresidente que está en este momento en el Poder Judicial esperando a ver si le abren o no le abren un juicio por corrupción. Tengo otro expresidente que está esperando en la Cámara de Diputados a ver si le inician o no le inician un procedimiento constitucional por haber liberado bandas completas de narcotraficantes. Y tengo un presidente en ejercicio que eventualmente, al final de su mandato, tendrá que ser confrontado probablemente también ante el Poder Judicial. Bueno, eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Y menos en un momento en el cual nuestras sociedades están entrando a un periodo que va a ser aparentemente un poco largo, de crecimiento económico, de presencia cada vez mayor del crimen organizado y del narcotráfico en nuestros países. Y requerimos entonces una élite, una conducción de nuestros países que nos lleve en un rumbo adecuado y que no se convierta en cómplice de los problemas que tenemos que resolver. Muchísimas gracias, Jorge Nieto Montesinos, por compartir con nosotros esa experiencia, darnos esa visión también un poquito más allá de nuestras fronteras que tanto puede servir a los guatemaltecos, consultor en gobernabilidad y en Guatemala, precisamente dando toda esta información acerca de esta situación de gobernabilidad en democracia. Gracias por estar con nosotros y por compartir. Y nosotros vamos a regresar, por supuesto, después de despedir a nuestro invitado, porque tenemos más información.